¿Esta ciudad tiene algún valor para usted? Cuando descubrimos un lugar nuevo, a menudo lo primero que valoramos es su aspecto más superficial, sin darnos cuenta de que detrás siempre hay mucho más. Hay todo aquello que se escapa a nuestros sentidos porque son espacios cerrados, subterráneos u oscuros, como el Celler de l'Arquebisbe de Tarragona, una magnífica sala gótica de dimensiones considerables que ocupa la mitad de la planta subterránea de Ca Segarra. Era el almacén donde el señor jurisdiccional de Valls guardaba los frutos en especias de los diezmos y primas que cobraba a la villa en la época medieval. O el interesante refugio antiaéreo que hay en el subsuelo de la Plaza del Blat, a unos 9 metros de profundidad, construido para proteger a la población de los ataques de la aviación franquista durante la Guerra Civil. Algunos elementos interesantes también se escaparían de nuestra visión porque se encuentran en lugares altos, alejados de nuestro punto de vista, como las pinturas de la clave de bóveda de la iglesia de San Juan, fechadas en el siglo XVI, o porque están apartados de nuestro ángulo de visión, como las 3 gárgolas medievales que sobresalen de la fachada de la Casa de Santes Creus. Otros pasarían desapercibidos porque son pequeños o difíciles de encontrar, como la imagen de un pino que el arquitecto responsable de la restauración incluyó entre los esgrafiados que decoran la fachada del edificio de Ca Vives Pi, Pino, puesto que se trata del apellido de los propietarios que le encargaron la reforma. La arquitectura y decoración, visibles a simple vista o no, están llenas de singularidades que le otorgan un valor importante. Cabe destacar, por ejemplo, los 2 paneles de azulejos del siglo XVII que hay en el interior de la capilla del Roser, que conmemoran la batalla naval de Lepanto de 1571. Estos paneles son excepcionales, no solamente por su temática, sino también por sus grandes dimensiones, ya que están formados por cerca de 2.600 piezas. A veces, la singularidad de algunas casas reside en tener un elemento único en la ciudad, como es el caso de Ca Mercader, un edificio de origen medieval reformado a principios del siglo XX, que tiene unas baldosas novecentistas de gran interés en sus fachadas. Y el último ejemplo de marca de oficial que se conserva en Valls es un rótulo pintado al lado de la puerta de entrada de Ca Vives, que era propio de las fachadas de las casas acomodadas de los siglos XVIII y XIX, e indicaba el grado del militar que, estando de paso o de guarnición en Valls, podía alojar allí a su familia. En este caso, se trataba de un oficial superior. También cabe destacar los elementos ornamentales y la estructura que el arquitecto Josep Maria Vives dio a su casa cuando se casó con la primogénita de la familia Ferrer. La riqueza de este inmueble modernista, resultado de la unión de las 2 casas del siglo XIX, con los esgrafiados, los trabajos de forja, las guirnaldas, la puerta adobelada, la ventana trífora y los arcos rebajados con columnas de madera helicoidal, entre otros elementos, le convierten en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura modernista de Valls. La importancia de un elemento a veces obedece al hecho de que sobresale del resto, como es el caso, y nunca mejor dicho, del campanario de Valls, una gran obra de estilo neogótico que con sus 74 metros de altura es el campanario más alto de Cataluña. En otras ocasiones, el valor arquitectónico o decorativo que podemos observar en una edificación no es el principal motivo de relevancia. Este es el caso de la majestuosa iglesia arciprestal de San Juan, que aun teniendo una imponente arquitectura e interesantes pinturas, esculturas, imágenes y retablos, también es importante porque es el origen de la ciudad.
En este mismo lugar se edificó la antigua iglesia parroquial románica de San Joan, documentada desde 1194, que fue el elemento que aglutinó la población a su alrededor y creó el núcleo inicial de la ciudad, en aquel momento la Vila Closa. Al mismo tiempo, ha sido el principal lugar de culto de los habitantes de Valls, ya que ha acogido la imagen gótica de la Mare de Déu de la Candela, que junto con el esbelto campanario son dos de los principales símbolos identitarios de la capital del Alt Camp. A veces, la importancia arquitectónica de un edificio reside en su autor. Este es el caso de Ca Vives, un inmueble reformado en el año 1917 por el arquitecto de Valls, César Martinell. Discípulo de Antoni Gaudí, Martinell aportó a la arquitectura la introducción de los arcos parabólicos equilibrados de ladrillo, así como la combinación de obra vista y piedra, el uso de cerámica vidriada y la recuperación de la bóveda catalana. De su importante obra destacan una cuarentena de bodegas agrarias modernistas consideradas verdaderas catedrales del vino. Otras veces, un elemento es importante porque se ha convertido en un lugar emblemático para la gente de la ciudad. Este es el caso de la Plaza del Blat, una de las principales plazas de mercado de Valls, que ha conservado este uso hasta hace pocos años. El nombre de esta plaza tiene su origen en la época medieval, cuando cerca de allí se encontraba el pallol, o tienda de trigo, el edificio donde el común almacenaba y administraba el trigo y otros cereales para garantizar que no faltaran en la villa. El hecho de que esté presidida por el edificio del ayuntamiento y la proximidad de la iglesia de San Joan Baptista ha permitido que esta plaza, cuna del mundo castellé, se haya convertido a lo largo de los siglos en uno de los principales escenarios de numerosos hechos históricos y de las manifestaciones festivas y de cultura popular de la ciudad. Otro sitio emblemático de la ciudad es el Pati, que recibe este nombre por haber sido el patio de armas del Castell de l'Arquebisbe, construido en los momentos iniciales de la fundación de Valls. Aquella explanada sin edificar, rodeada de caminos y tierras de cultivo, se fue llenando de viviendas a su alrededor a lo largo de la Edad Media. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, varias familias acomodadas decidieron construir sus viviendas en el Pati. Esta plaza, que ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los siglos, ha sido siempre un punto de encuentro y esparcimiento para los habitantes de Valls. La situación y las grandes dimensiones la han convertido en el espacio complementario ideal a la Plaza del Blat para llevar a cabo cualquier tipo de evento. Otra singularidad que cabe citar y que seguramente no pasará desapercibida son las personas vinculadas a un lugar. Este es el caso del Castell de l'Arquebisbe, construido durante la segunda mitad del siglo XII, que vivió uno de los períodos más destacados de su historia cuando lo habitó la reina Eleonor de Chipre, un personaje que tuvo una larga relación con esta ciudad. El castillo albergó también a varios monarcas que estaban de paso por la villa, como Jaume I, Pere III, el archiduque Carlos de Austria y Fernando VII, entre otros. A veces, personas de muy distinto talante están relacionadas con un mismo lugar, como es el caso de la Iglesia del Carme, vinculada a la historia y leyenda de varios bandoleros de Valls. Durante el siglo XVII, fue en algunas ocasiones refugio de bandoleros que se acogían al derecho de asilo, como Gabriel Uribe. La leyenda explica que el bandolero de Valls más famoso, Joan Serra, la Pera, cada vez que cometía un asesinato, iba a escondidas a encender 2 cirios a la Virgen del Carmen.
Curiosamente, al pie del presbiterio se encuentra la tumba de Pere Anton Veciana y Rabassa, primer comandante en jefe de los Mossos d'Esquadra. También es posible que el interés de un lugar obedezca a la vinculación que tuvo con una comunidad de personas con costumbres diferentes a las nuestras, como es la judería. La comunidad judía de Valls se estableció en un espacio concreto del núcleo urbano, que se convirtió en el barrio judío o judería de la villa. Los judíos de Valls dependían de la jurisdicción del rey y disponían de un organismo jurídico propio, la aljama. En la judería tenían la sinagoga, el centro de culto y estudio de la comunidad judía, donde también celebraban las reuniones de la aljama. Además, también tenían cementerio propio en el Camino de Tarragona y una mesa en la carnicería donde degollaban la carne según el rito judaico. A simple vista, difícilmente podremos apreciar si estamos viendo un elemento original, si se trata de una reconstrucción o solamente de una restauración. La iglesia arciprestal de San Joan que hoy podemos admirar es la misma que se construyó en el siglo XVI, pero con las ampliaciones posteriores de una capilla en el ábside en el siglo XVII y la capilla dels Dolors en el XVIII. El interior albergó muchas obras de arte religioso de destacados artistas de la ciudad, como el pintor Jaume Pons o el escultor Lluís Bonifàs, hasta que en el año 1936 fueron destruidas. Por otro lado, la decoración pictórica del siglo XVI, que hoy podemos admirar, es fruto de los trabajos de restauración, mientras que el retablo del altar mayor se erigió de nuevo incorporándole los pocos elementos que se conservaban del original. Paseando, es difícil adivinar los motivos que llevaron a que las cosas sean como son. Por ejemplo, la Plaza del Oli, una de las principales plazas de mercado de la ciudad. Inicialmente estaba situada al lado de la iglesia de San Joan y del cementerio medieval de la vila. Pero la peste de 1348 y la mortandad que provocó entre los vecinos llevaron a que las autoridades municipales plantearan alejar la plaza del cementerio, motivo por el cual se trasladó a la actual Plaza del Oli, Aceite, donde, tal como indica su nombre, originariamente se comerciaba con aceite, además de otros artículos de consumo. Uno de los lugares más interesantes de una ciudad es el uso que la población ha hecho de un lugar, de una plaza o un edificio. Este lugar donde ahora se encuentran ustedes, por ejemplo, fue el hospital destinado a la atención de los enfermos pobres, los necesitados y los peregrinos que estaban de paso. Pero San Roc no fue únicamente la sede del Hospital de la Villa hasta el 1835, sino que además, en el año 1800, el rector Jaume Sassat fundó aquí la Orden de las Hermanas de la Caridad y puso en funcionamiento la primera escuela de niñas de Valls. Durante la época medieval, el espacio donde ahora encontramos la Plaza del Portal Nou era un terreno extramuros rodeado de campos de cultivo y unas pocas casas. No muy lejos había 3 molinos de harina, el cementerio judío y las horcas de la villa. Esta plaza, principal entrada por el sur de la ciudad, se ha convertido desde la época medieval en el punto de concentración de las mulas, tartanas y otros transportes, tanto de viajeros como de productos que se dirigían o llegaban desde Reus, Tarragona o de los puertos de la costa. En las últimas décadas del siglo XIX, el acceso a la Plaza del Portal Nou por la carretera de Tarragona se convirtió en una de las principales áreas industriales de la ciudad, y así fue hasta bien entrado el siglo XX. Otro ejemplo puede ser la Casa de Santes Creus, que hasta el año 1835 perteneció al monasterio de Santes Creus, el cual consideraba Valls un importante punto de referencia para las transacciones comerciales del monasterio en el ámbito del Alt Camp. Esta casa le servía sobre todo para usos comerciales, para almacenar y administrar productos y también para alojar a los monjes que estuvieran de paso por la villa.
descubrir aquello que se escapa de nuestros sentidos, las singularidades de lo que existe, saber por qué las cosas son como son, conocer a las personas vinculadas a un lugar o el uso que se ha dado a espacios y edificaciones de una ciudad permiten apreciar mejor un lugar, una cultura o una sociedad, valorarlos de forma justa y rendirles la admiración y el respeto que se merecen. ¿Esta ciudad tiene ahora el mismo valor para usted?